Sean bienvenidos a esta primera unidad introductoria sobre aspectos y conceptos básicos de anatomía. Hoy trataremos dos conceptos importantes, los planos anatómicos y la terminología que habitualmente se emplea cuando nos referimos a direcciones y ejes del cuerpo humano. Más tarde comentaré por qué estos conceptos, aunque básicos, son realmente importantes, por lo que sugiero que presten mucha atención e intenten estudiarlos lo más concienzudamente posible, porque se van a encontrar con estos términos a lo largo de todo este curso, y en cualquier literatura médica, incluidas, por supuesto, las historias clínicas de sus pacientes. Deseo sobre todo que a partir de aquí puedan disfrutar del aprendizaje de esta materia, ya que hemos intentado romper el inmerecido estigma de esta disciplina, como es la anatomía, en la que de alguna manera se la ha considerado ardua, aburrida y a veces hasta confusa. Esperamos, por tanto, haberlo conseguido y deseamos que el desarrollo de su aprendizaje sea ameno y provechoso. Bien, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en materia. Y antes de comenzar a hablar sobre los planos anatómicos, es importante explicar el concepto de la posición anatómica. Por convención y también por conveniencia, las descripciones anatómicas se basan en un modelo anatómico erguido y lo que convencionalmente se conoce como en posición anatómica. Seguramente se estén preguntando por qué esto es así, y no simplemente usar un modelo de una persona en su postura natural. Bien, pues es muy sencillo. La imagen que tienen ustedes delante, si se fijan bien y trazan una línea vertical que corte por la mitad de este modelo, se darán cuenta que guarda una simetría bastante evidente entre un lado y otro. Pero podemos hacer lo mismo si trazamos otra línea horizontal imaginaria sobre la imagen, y aunque en este caso la simetría no es tan patente, sí lo es la planimetría y la constancia de las proporciones, ubicaciones y lateralidad de los órganos. La posición anatómica parte del concepto de la planimetría, es decir, en definitiva, de los planos anatómicos de los que más tarde hablaremos. Imagínense si intentamos trazar planos sobre un modelo anatómico en posición natural corporal. Sería difícil establecer equivalencias, ubicaciones y proporciones, ¿no lo creen? De acuerdo con esta explicación, nos podremos encontrar con planos anatómicos que dividen el cuerpo en mitad izquierda y derecha, en mitad superior e inferior, y en una mitad anterior y posterior. Pero no se preocupen, enseguida explicaremos todos estos términos con más detalle. Déjeme solo aclarar una cuestión más, que me parece necesaria antes de entrar en los planos. La definición de la posición anatómica, por convención, tiene que cumplir tres criterios para que un modelo anatómico esté, en efecto, en posición anatómica. El primer criterio es que debe estar erguido y mirando al frente. El segundo, los brazos han de estar colgando a cada lado, con las palmas de las manos orientadas hacia el frente, y los pulgares apuntando hacia afuera. Y por último, el tercer criterio, las piernas deben estar en disposición paralela y juntas, con los pies ligeramente separados y dirigidos hacia adelante. Comenté antes que los planos anatómicos eran importantes. Bien, pues esto es así porque la mayor parte de los sistemas de diagnóstico por imagen y los informes que se emiten hacen referencia a estos planos. Por supuesto, no quiero decir con esto que nos dediquemos a esto en concreto. No es nuestra labor ni nuestra responsabilidad interpretar y entender en su totalidad el informe de radiológico. Pero, conociendo estos conceptos básicos, nos dará al menos una idea de la situación de nuestro paciente y, sobre todo, dónde está teniendo lugar el problema. Por otro lado, tener disponible un criterio terminológico estandarizado nos hace la vida más fácil entre nuestro colectivo, ya que nos podemos comunicar y entender de forma mucho más eficiente. Imagínense si cada uno habláramos en nuestros propios términos y según nuestro criterio. Sería un auténtico caos, ¿no creen? Tranquilos. No se alarmen con esta diapositiva, parece más compleja de lo que es. Solamente he querido plasmar todos los ángulos de los planos en una única imagen, para que se hagan una idea de la distribución de los mismos, pero no se preocupen porque veremos cada uno por separado en las siguientes diapositivas, y así van a tener una comprensión mucho más detallada y al mismo tiempo simplificada. El objetivo de estas imágenes es mostrarles cómo es posible interpolar de forma sencilla los ejes cartesianos
X, Y y Z en una distribución espacial anatómica. Así podrán comprobar que cada eje, en efecto, corresponde con cada uno de los planos anatómicos, ya sea el sagital, el transversal o el frontal. Recalcarles que todos estos planos, al igual que los ejes cartesianos, guardan un ángulo de 90 grados entre ellos. Bien, pues empecemos hablando del plano frontal, también conocido como plano coronal. Recuerden la terminología porque se van a encontrar en la literatura médica indistintamente con un término u otro, como antes les estaba mencionando. El plano frontal es un plano vertical que corta el cuerpo en dos secciones, la sección anterior o ventral y la posterior o dorsal. Es importante recordarles que cualquiera de los planos es aplicable no solo a la disposición anatómica general, sino también a cualquier órgano o estructura macroscópica del cuerpo humano, como ocurre en las secciones transversales que nos ofrecen los sistemas de diagnóstico por imagen, por ejemplo, y como ya hemos comentado anteriormente. Así, podemos ver que un ejemplo de una imagen a la derecha de esta diapositiva que corresponde con un plano frontal o coronal del cerebro humano. Si aplicamos un plano frontal al modelo anatómico de la izquierda y a la altura de la cabeza, obtendríamos una imagen del cerebro como la que se muestra aquí mismo. Por supuesto, es evidente que en los sistemas de diagnóstico por imagen es posible aplicar infinitos planos, ya sean frontales, sagitales o transversales, al cerebro, por ejemplo, y obtendríamos, por tanto, distintas imágenes, según lo que estemos buscando. Tengan en cuenta, por tanto, que no existe un único plano. Habrán tantos planos como queramos, a distintas alturas y a distintos ángulos. El criterio clínico y el diagnóstico diferencial nos indicará la orientación en la que debemos aplicar los distintos planos. En este caso, estaríamos viendo un plano transversal, también conocido como plano horizontal. Divide el cuerpo, o un órgano, o cualquier otra estructura, recuérdenlo, en nuevamente dos secciones, una superior y otra inferior, porque disecciona el cuerpo en ángulo recto según el eje vertical, a diferencia del plano frontal, que lo hace coincidiendo con dicho eje. Si volvemos al ejemplo del cerebro y aplicamos un plano transversal al mismo modelo anatómico de la izquierda y a la altura de la cabeza, esta sería la imagen que obtendríamos. De la misma manera, si aplicamos distintos planos transversales a distintas alturas de la cabeza, obtendríamos imágenes similares, solo que encontraríamos distintas estructuras del cerebro de acuerdo con lo que queramos encontrar. Ahora vamos al plano sagital, o también conocido como medial. Al igual que el plano frontal, esta es también un plano vertical, solo que esta vez divide el cuerpo en secciones izquierda y derecha, y no en anterior y posterior. De la misma manera, y volviendo al ejemplo del cerebro, esto sería como veríamos el cerebro si le aplicásemos un plano sagital. Si lo aplicásemos justo en medio del cerebro, seccionaríamos el cuerpo calloso, una estructura que interconecta ambos lóbulos cerebrales, y obtendríamos un lóbulo izquierdo y otro derecho de este mismo cerebro, perfectamente simétricos entre sí. Bueno, espero que les haya parecido fácil la explicación de los planos y lo hayan entendido sin dificultad. Ahora veamos alguna terminología básica aplicada a las referencias direccionales en anatomía, las cuales, al igual que los planos, las se van a encontrar en cualquier literatura médica cuando hace referencia a una parte específica del cuerpo, miembro u órgano. Son solo unas cuantas, así que les aconsejo tenerlas bien aprendidas y diferenciadas, ya que les aseguro que en su momento me lo agradecerán, ya que nos iremos encontrando con estos términos a lo largo de este curso, y lo más importante, se lo encontrarán ustedes en el día a día con sus propios pacientes. No tendría mucho sentido repetir lo que ya está especificado en esta tabla, así que por favor dediquen en un rato en su tiempo libre para entender los conceptos y las definiciones que aquí se plantean. Por mi parte, creo que voy a ser más útil que les ponga ejemplos sobre términos direccionales aplicados en cada caso. Por ejemplo, si decimos ventral, nos estamos refiriendo a una posición anterior. Recuerden las diapositivas anteriores. Y entonces nos estaríamos refiriendo cerca de la panza o cerca del abdomen, hacia el frente y en posición anatómica. Por tanto, el esternón se encuentra en posición ventral o anterior respecto al corazón.
Si decimos dorsal, es lo mismo que decir posterior, y nos estaríamos refiriendo hacia lo más cerca de la espalda. Por ejemplo, la columna vertebral se encuentra en posición dorsal o posterior respecto al abdomen. De la misma manera, el músculo diafragmático o diafragma se encuentra en posición craneal o superior respecto del estómago y las costillas en dirección caudal o inferior al cuello. Ya ven que con los ejemplos es mucho más fácil de visualizar y comprender la terminología direccional en anatomía. Pues les propongo que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Recuerden que deben de partir de los puntos de referencia. Háganlo con un hueso respecto al otro, o un músculo respecto del otro. También con partes sencillas, como los ojos respecto a la boca, y esta respecto a la nariz, y así sucesivamente. Cualquier duda, recuerde que tienen disponible en su plataforma el sistema de mensajes interno, o el foro de discusión. Estaremos encantados de atender todas sus dudas y cuestiones. Y para terminar, les propongo esta diapositiva, en la que explicamos los ejes y su relación con los planos. Quería remarcarles que en este caso vamos a hablar de ejes direccionales y no de ejes cartesianos, como hablamos antes. Por tanto, la denominación de cada eje direccional no tiene que corresponder necesariamente con la denominación de cada plano anatómico. Esto nos vendrá bien a modo de repaso igualmente. Así, el eje anteroposterior se dirige de delante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. El eje vertical o longitudinal se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano transversal u horizontal. Y el eje transversal, no lo confundan con el plano transversal, se dirige de un lado a otro y es perpendicular al plano sagital. Como regla mnemotécnica, para recordar los planos fácilmente, les propongo lo siguiente. Si colocan la mano derecha o izquierda horizontalmente sobre la cabeza como si estuvieran viendo el horizonte, este sería el plano transversal u horizontal. Si la colocan entre medio de los ojos como si estuvieran avisando de la presencia de un tiburón, este sería el plano sagital. Y finalmente, si colocan la mano al lado de la cabeza con la palma hacia el frente como si estuvieran mostrando un documento, este sería el plano frontal o coronal. Dediquen unos minutos a esta última diapositiva, ya que para finalizar y aclarar conceptos creo que es importante. Recuerden que estas presentaciones y los scripts correspondientes en texto están disponibles en la plataforma para ustedes. Así les será más fácil recapitular y repasar todos estos conceptos. No olviden realizar el test que tienen asignado para esta unidad. Les ayudará a afianzar conceptos, pero claro, les recomiendo que primero repasen un poco lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.